Buenos días, mi nombre es Ruth Medina, soy enfermera del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín y ahora mismo pertenezco a la unidad funcional de marcapasos, que está integrada dentro de la unidad de medicina intensiva. Esta unidad nace ya en la Clínica del Pino, atendiendo la necesidad de acoger pacientes que necesitan un marcapaso. Y a lo largo de los años ha ido cambiando el personal que forma parte de nuestra unidad. Recientemente se ha ampliado el número de personas que trabajamos en la unidad, no solo para responder al aumento de la demanda, sino también para hacer un cambio generacional que asegure el futuro de la asistencia de nuestros pacientes. Los pacientes que llegan a marcapasos lo hacen normalmente por una serie de síntomas, como ven en la imagen, disnea, dolor torácico, palpitaciones, etcétera, suelen ser las más habituales, derivadas de otros servicios que los han atendido inicialmente. También pueden llegar por complicaciones después de ciertos tipos de intervenciones, y todos llegan bastante asustados inicialmente, y parte de nuestro trabajo es también tranquilizarlos. Suelen preguntarnos casi siempre, disculpen, pero ahora, suelen hacer una serie de preguntas sobre nuestro trabajo. La primera suele ser si es seguro, si el procedimiento es seguro, si los marcapasos es algo nuevo, normalmente no se suele conocer. Y dentro de esa parte de tranquilidad, una cosa importante es que sepan que los marcapasos no nacieron ayer. Desde 1926 se están trabajando en este tipo de dispositivos. Como ven en la imagen, el primero era de rueda, se utilizó para reanimar a un recién nacido. En la década de los 30 se inventa el primer marcapasos externo, en la década de los 50 empiezan a introducirse desfibriladores. El primer marcapasos interno es de 1958, se pone en Suecia. Este señor, de nombre impronunciable, es el ingeniero que lo fabrica. Y este es el primer paciente que sobrevivió con un marcapasos interno. Debo decir que a este señor se le pusieron 26 marcapasos a lo largo de su vida y que murió por un cáncer de piel, no por el marcapaso. En la década de los 60 y los 70 empiezan a reducirse el tamaño de los dispositivos, a conseguir mayor autonomía. En los 80 al 2000 se mejoran la batería y otras características de los marcapasos, y llegamos a hoy. Los dispositivos que en este hospital se están implantando actualmente, el tamaño es inferior a la palma de mi mano. Los cables cada vez son más seguros y son más flexibles. Y el futuro está en la monitorización domiciliaria. Un futuro que ya llegó con el COVID, se mejoró muchísimo. La mayor parte de nuestros pacientes ya tienen un dispositivo en casa que hace una recogida de información que se envía directamente a una página web y desde ahí es revisada por el servicio. Además, nuestro servicio de marcapasos ha introducido formas de monitorizar esas revisiones domiciliarias. Estamos comprobando que nuestro trabajo se está haciendo en los tiempos adecuados, y cuando terminemos este trabajo podremos mejorar incluso más nuestra atención a los pacientes. La mayor parte de nuestros pacientes nos preguntan que si en el futuro los marcapasos se podrán recargar sin sacarlos de los pacientes. Probablemente se llegará a eso, pero sobre todo se está trabajando en una reducción del tamaño y en la eliminación de los cables.
Vemos marcapasos ya que tienen el tamaño de una píldora o de una moneda, y eso ya existe. Cuando los pacientes reciben la información de que precisan un marcapaso, normalmente nos preguntan mucho por el después inmediato, que es lo que más les preocupa. He querido poner la imagen de lo que se les pone realmente directamente en el informe de alta, porque siendo una información sencilla y directa, es básica y fundamental. Lo de los cuidados de no mover el brazo, no dormir sobre ese lado, no elevar el miembro. En las primeras semanas de implante del marcapaso se ha visto que es fundamental, que reduce muchísimo las complicaciones posteriores, y el primer mes, que recalcamos mucho que cuiden mucho la zona donde se implanta el marcapaso, es casi el 50% del cuidado del implante. Los aquí presentes que portan marcapaso saben que la cicatriz es algo que cuidamos muchísimo. Inicialmente, cuando tienen las grapas, con las curas diarias limpias, con la revisión a las 24 horas, a la semana, a las 6 semanas, y posteriormente esa zona, como suelo decir yo mucho en consulta, pertenece al servicio de marcapaso y se la prestamos a nuestros pacientes. Esa zona el resto de su vida es algo que tienen que vigilar, que tienen que cuidar, para evitar complicaciones iniciales y tardías. Complicaciones que vemos como en estas imágenes, enrojecimientos que pueden derivar en hematomas, en adherencias y desgraciadamente a veces en infección. Pero como no me gusta la parte negativa, esto no es lo habitual. Por suerte es un porcentaje muy pequeño. La vida con un marcapaso es la vida que tenían antes los pacientes, solo que un poquito mejorada. Si antes eran personas activas, pueden volver a ser personas activas. Incluso muchos pacientes que nos cuentan que en las últimas semanas o en los últimos meses veían que habían cosas que ya no podían hacer, al ponérseles un marcapasos recuperan su vida. Hay muchas personas conocidas que portan marcapasos y cuando uno indaga un poco en la red se ve que no es algo que se cuente, no es algo que se comparta, pero tenemos incluso deportistas de alto nivel que portan marcapasos. Cuando tenemos un marcapasos hay una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando viajamos hay que indicar que llevamos un marcapasos. Cuando pasamos arcos de seguridad hay que indicar que llevamos un marcapasos. Siempre les decimos que no olviden la tarjeta europea de portadores de marcapasos, que es el documento que lo identifica en cualquier parte del mundo. Una pregunta muy frecuente es: me han dicho que no puedo usar el microondas. Creo que es la pregunta más frecuente en consulta. Hoy en día la mayor parte de los electrodomésticos están preparados para que lo puedan utilizar sin ninguna complicación. Lo que es verdad que el sentido común nos dice que si se va usted a sentar en una sala donde hay unos altavoces inalámbricos, no lo haga al lado de los altavoces. Igual que les decimos que cuando entren en una tienda no se paren justo en el arco de seguridad a saludar a alguien. ¿Pasa algo? No, probablemente no, pero evidentemente no es el sitio adecuado para pararse cuando uno tiene un marcapasos. Como les decía antes, hay deportistas de élite que tienen un marcapasos. En la imagen se ve a un futbolista, que es un futbolista en activo, es alemán, y un corredor de maratón. Ambos tienen marcapasos y siguen con su vida. También hay deportistas de levantamiento de pesas, y lo he puesto
porque esa es otra pregunta muy habitual. Inicialmente les decimos que no eleven el miembro por encima de la cabeza y que no carguen peso con ese brazo. Después, cuando ya no es un implante reciente, pues evidentemente si antes levantaban pesa van a poder seguir levantando pesa, pero si no lo hacían de antes no es necesario que empiecen ahora. ¿Pueden levantar peso? Sí, pero siempre teniendo la precaución de que ese peso es algo que pueden controlar, que no se les va a venir hacia la zona donde tienen el marcapasos y recibir un golpe. Entre los cuidados que sí deben tener cuando son portadores de marcapasos es el viaje en coche. Cuando conducen, porque el cinto queda justo en la zona de implante del marcapaso, y cuando son pasajeros es más fácil porque simplemente tienen que ponerse al otro lado del coche. En el mercado existen almohadillas que se pueden adaptar al cinto para evitar, en la medida de lo posible, el roce continuo. Pero en caso de siniestro, evidentemente, el tensarse el cinto, eso no lo van a poder evitar. En ese caso, una de las cosas que deben hacer, aunque el resto de los síntomas no les haya pasado nada, es acudir lo antes posible al servicio de marcapasos, a un servicio de urgencias, y que se compruebe que todo está bien. En el caso de las mujeres, la ropa interior. Hoy en día existen muchísimos modelos de ropa interior que no provocan ni presión ni roce en la zona de implante del marcapaso. Pero algo que yo suelo reseñalar mucho, sobre todo en los implantes recientes, que uno tiene ropa interior comprada de antes. Y hay algunos que tienen zonas metálicas, que tienen aros metálicos, en la medida de lo posible evitarlo. Como ven, todo lo que les he ido diciendo va encaminado a evitar el roce continuo en la zona de implante del marcapaso. ¿Qué es lo que se ha visto? Que, bueno, que la piel con los años se va haciendo más fina, más delicada, y el roce puede provocar lesiones. Cuando tenemos un dispositivo como un marcapasos puesto, cualquier procedimiento médico debe ser informado de que el paciente porta un marcapaso. Sobre todo en aquellos procedimientos como resonancias magnéticas, como en los que se utiliza bisturí eléctrico, en el caso de los dentistas, porque pueden interferir con el marcapaso. Es muy importante. Es una forma muy fácil, si uno se acostumbra a que cuando va a cualquier médico, aunque nos parezca la mayor tontería, lo primero que debemos de decir es: llevo un marcapaso, tengo un marcapaso. En algunos procedimientos médicos es necesario que acudan al servicio de marcapasos para reprogramarlo, en otros simplemente con saberlo es suficiente.